En el principio, cuando todo era un vacío sin forma, la voz de Dios resonó en la eternidad. Sea la luz. En un instante, la oscuridad se rompió y la luz iluminó el universo naciente. El cielo y la tierra fueron separados, los océanos se formaron y la vida comenzó a florecer en toda su gloria. Dios modeló los cielos con estrellas resplandecientes, creó montañas majestuosas y ríos caudalosos que surcaban la tierra fértil. Animales de todas las especies poblaron los campos y mares mientras el viento soplaba suave sobre la creación perfecta. Entonces Dios formó al hombre con el polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Así nació Adán, el primer ser humano dotado de conciencia, razón y espíritu. Pero Dios vio que no era bueno que estuviera solo, así que, mientras Adán dormía, tomó una de sus costillas y creó a Eva, una compañera perfecta. Juntos vivieron en el jardín del Edén, un paraíso sin sufrimiento ni muerte. En el centro del jardín se alzaban dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les permitió disfrutar de todo, excepto de un fruto prohibido que traería consecuencias fatales. Un día, mientras Eva caminaba por el jardín, una criatura astuta y siniestra la observaba desde las sombras, la serpiente. Con una voz seductora, la serpiente le habló. ¿Es cierto que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín? Eva, confundida pero curiosa, respondió: podemos comer de cualquier árbol, excepto del árbol del conocimiento. Si lo hacemos, moriremos. La serpiente rió suavemente. No morirán. Dios sabe que si comen, sus ojos se abrirán y serán como Él, conociendo el bien y el mal. La duda sembró su veneno en el corazón de Eva. Miró el fruto, hermoso y apetecible, lo tomó con mano temblorosa y mordió. En ese instante, algo cambió en su interior. Eva ofreció el fruto a Adán, quien, cegado por el deseo y la confianza en su compañera, también comió. En un instante, sus ojos se abrieron y sintieron vergüenza por su desnudez. Por primera vez, el miedo y la culpa invadieron sus corazones. Se cubrieron con hojas de higuera y se escondieron entre los árboles, pues escucharon la voz de Dios, llamándolos. ¿Dónde están? Temblorosos, emergieron de su escondite y confesaron su pecado. Dios, con tristeza en su mirada, les explicó que sus acciones habían traído la corrupción al mundo. La armonía fue rota, el sufrimiento y la muerte entrarían en la existencia humana. Como castigo fueron expulsados del Edén, condenados a trabajar la tierra con esfuerzo y a conocer el dolor. Pero antes de partir, Dios hizo algo inesperado. Cubrió su desnudez con pieles de animales, mostrando misericordia incluso en el juicio. Mientras se alejaban del Edén, la puerta del paraíso se cerró tras ellos. La humanidad había caído, pero la promesa de redención ya estaba en marcha. 2. La primera transgresión y sus consecuencias. El jardín del Edén, una vez un paraíso de pureza y comunión con Dios, ahora se llena de sombras. Adán y Eva, con el peso del conocimiento prohibido sobre sus hombros, sienten la mirada del Creador atravesar sus almas. Se esconden entre los árboles, pero Dios los llama. ¿Dónde estás? Con voces temblorosas confiesan su desobediencia. Entonces la sentencia cae como un trueno. El Edén, su hogar celestial, ya no les pertenece. Con pasos pesados y lágrimas en los ojos, son desterrados. El portón dorado del paraíso se cierra detrás de ellos, y un ángel con una espada llameante les impide regresar. Lejos del Edén comienza una nueva era de lucha y dolor. Con el paso del tiempo, Eva da a luz a dos hijos, Caín, el primogénito, y Abel, su hermano menor. Mientras Abel se convierte en pastor de ovejas, Caín labra la tierra con sus manos, endurecidas por el esfuerzo.
Un día ambos presentan ofrendas a Dios. Abel ofrece lo mejor de su rebaño, mientras que Caín, con resentimiento oculto, presenta los frutos de la tierra. Pero Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, rechazando la de Caín. La envidia crece como una tempestad en el corazón de Caín. Sus pensamientos se oscurecen, su rostro se endurece. Una tarde, en un campo solitario, la ira lo consume. Con paso, un golpe brutal, Caín derrama la sangre de su hermano sobre la tierra. Abel, el justo, yace sin vida. Entonces la voz de Dios resuena. Caín, ¿dónde está tu hermano? El asesino, aún temblando, responde, no lo sé. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Pero la tierra clama justicia, Dios lo maldice. La tierra que antes daba frutos ahora será estéril para él, sin hogar, sin paz. Caín se convierte en un errante, marcado para siempre por su pecado. Aquel que intente matarlo sufrirá la ira de Dios 7 veces más. Así, el primer crimen de la humanidad sella el destino del mundo. El pecado se multiplica, la maldad se esparce y la historia de la humanidad avanza, marcada por la tragedia de la desobediencia. 3. Noé y el gran diluvio. La humanidad se ha corrompido. La violencia y la maldad gobiernan la tierra. Dios observa con tristeza y decide traer justicia. Sin embargo, entre toda la perversión hay un hombre justo, Noé. Construye un arca, ordena Dios, pues enviaré un diluvio para limpiar la tierra. Noé obedece. Día y noche trabaja, soportando burlas y desprecio. La gente lo llama loco, pero él sigue fiel a la voz divina. Con madera de gofer, clavos y brea, la gigantesca estructura toma forma. Finalmente, el arca está lista. Entonces, Dios da otra instrucción. Lleva a tu familia y a un par de cada especie animal. Los cielos se oscurecen, un viento helado anuncia el juicio. Noé y su familia entran al arca. De repente una gota cae del cielo, luego otra y otra. En cuestión de horas, la lluvia se convierte en un torrente incesante. Las fuentes del abismo se abren y el agua lo cubre todo. Los ríos desbordan, los mares rugen. Gente corre desesperada, pero es demasiado tarde. Durante 40 días y 40 noches la tormenta no cesa. El mundo que una vez fue está desapareciendo bajo las aguas. Solo el arca, flotando sobre el caos, es testigo de la devastación. Finalmente la lluvia se detiene. Pasan meses hasta que el arca se posa sobre el monte Ararat. Noé suelta un cuervo, luego una paloma. La segunda vez, la paloma regresa con una hoja de olivo. La tierra está renaciendo. Al salir, Noé levanta un altar y ofrece sacrificios a Dios. En respuesta, Dios coloca un arco iris en el cielo. Este es mi pacto, declara. Nunca más destruiré la tierra con agua. Así, la humanidad recibe una nueva oportunidad, pero la sombra del pecado aún persiste en su corazón. 4:12:05. La Torre de Babel. La humanidad, confiada en su propia unidad, decide construir una torre que llegue hasta los cielos, buscando alcanzar el poder divino y demostrar su autosuficiencia. Esta ambición desmedida se convierte en un acto de desafío a la voluntad de Dios, quien observa este acto con desdén. Al ver el orgullo humano creciendo sin límites, Dios interviene de manera directa y decisiva. En su soberanía, confunde las lenguas de las personas, de modo que ya no pueden entenderse entre sí. Esta confusión genera una desconexión instantánea que provoca la dispersión de la humanidad por toda la tierra. La Torre de Babel, entonces, se convierte en un símbolo de la división y la confusión que nace del pecado humano y del intento de desafiar la autoridad divina. Los pueblos se separan, y con ellos surgen diferentes naciones y lenguas, estableciendo un legado de diversidad cultural y lingüística.
Sin embargo, la lección que deja Babel es clara. La arrogancia humana tiene sus límites. Los seres humanos, a pesar de sus esfuerzos, no pueden alcanzar los cielos ni desafiar la soberanía de Dios. A través de este acto, Dios demuestra que su voluntad prevalece sobre cualquier intento de soberbia. Al mismo tiempo, la dispersión no solo es una maldición, sino también una oportunidad para el crecimiento de nuevas civilizaciones y culturas. La Torre de Babel es entonces tanto una advertencia como una oportunidad. Aunque la humanidad fue separada, las naciones, ahora distintas, tienen la posibilidad de conocer a Dios por su propia cuenta. La soberanía divina no puede ser desafiada, y la historia de Babel sirve como un recordatorio eterno de los límites del ser humano frente al poder divino. 5:14-0. El llamado de Abraham y el nacimiento de Israel. Dios llama a Abraham, un hombre fiel, a dejar su tierra natal y seguir un destino que cambiará la historia. Le promete que será el padre de una gran nación, cuya descendencia será innumerable, como las estrellas del cielo. Con fe, Abraham obedece, y en su viaje conoce la promesa de Dios de dar a sus descendientes la tierra de Canaán. Después de muchos años de espera, Sara, su esposa, da a luz a Isaac, el hijo prometido. Isaac, por su parte, se casa con Rebeca, y juntos tienen a Jacob, quien más tarde será llamado Israel. De Jacob nacen los 12 hijos, que se convertirán en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Esta historia no solo marca el inicio de la nación de Israel, sino que también establece una relación especial entre Dios y su pueblo elegido. El sacrificio, la fe y las promesas divinas son fundamentales en la narrativa de Abraham. A lo largo de su vida, Abraham enfrenta pruebas que desafían su fe, como cuando Dios le ordena ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio, un acto de obediencia extrema que pone a prueba su confianza en Dios. Esta experiencia, sin embargo, es detenida por Dios, mostrando que la fe y la obediencia siempre son recompensadas. Con el nacimiento de Isaac y la posterior expansión de la descendencia de Abraham, se siembra la semilla de lo que eventualmente se convertirá en el pueblo de Israel, el cual, a lo largo de los siglos, jugará un papel clave en la historia bíblica y en el plan divino de redención para toda la humanidad. Este momento es crucial, pues marca la alianza eterna entre Dios y su pueblo y prepara el escenario para los eventos que culminarán con la llegada del Mesías prometido. 6:19-34. Moisés y el Éxodo. Después de siglos de esclavitud, en Egipto, los israelitas claman a Dios por liberación. Dios responde a su sufrimiento al llamar a Moisés, un hombre que había sido criado en la corte egipcia, pero huyó al desierto tras matar a un egipcio. En un encuentro milagroso, en una zarza ardiente, Dios le revela su nombre, Yahvé, y le ordena regresar a Egipto para liberar a su pueblo. Moisés, con la ayuda de su hermano Aarón, enfrenta al faraón, quien se niega a dejar ir a los israelitas. Dios envía 10 plagas devastadoras para persuadir al faraón, demostrando su poder y soberanía sobre Egipto. La última plaga, la muerte de los primogénitos, obliga finalmente al faraón a liberar a los israelitas. Pero antes de partir, Dios instruye a su pueblo a celebrar la primera Pascua, marcando las puertas con la sangre de un cordero para protegerse del ángel de la muerte. Después de la liberación, Moisés guía a los israelitas a través del Mar Rojo, el cual se abre milagrosamente para que crucen a salvo, mientras que las aguas se cierran sobre el ejército egipcio, ahogándolos. En el desierto, Dios provee maná, codornices y agua de una roca, demostrando su cuidado constante por su pueblo. En el monte Sinaí,
Moisés recibe de Dios los 10 mandamientos, estableciendo la ley divina que guiará a Israel. A lo largo de este viaje, los israelitas luchan con su fe, rebelándose y enfrentando las consecuencias de su desobediencia. Sin embargo, a pesar de sus fallas, Dios permanece fiel a su promesa de llevarlos a la tierra prometida. La historia de Moisés y el Éxodo no solo es un relato de liberación física, sino también de la redención espiritual de un pueblo que aprenderá a confiar en el Dios que los guía. 7:29-14. David y el reino de Israel. La historia de David comienza cuando es un joven pastor, un simple muchacho de Belén que, en apariencia, no tenía nada que lo hiciera destacar. Sin embargo, cuando el rey Saúl pierde la gracia de Dios, él envía al profeta Samuel para ungir a David como el futuro rey de Israel. En su juventud, David demuestra un valor increíble al derrotar al gigante filisteo Goliat con solo una piedra y una honda, en un acto de fe que inspira a todo un pueblo. Esta victoria lo convierte en un héroe nacional y marca el inicio de su ascenso al poder. Aunque David comienza su reinado sirviendo bajo el rey Saúl, pronto se convierte en un fugitivo, ya que Saúl, celoso de su popularidad, intenta matarlo en múltiples ocasiones. A pesar de la persecución, David mantiene una profunda fe en Dios y se niega a hacerle daño a Saúl, reconociéndolo como el ungido del Señor. Finalmente, cuando Saúl muere en batalla, David se convierte en rey de Judá y luego de todo Israel. Bajo su liderazgo, el reino de Israel prospera. David unifica las tribus divididas, establece Jerusalén como la capital y lleva el arca de la alianza a la ciudad. A pesar de sus éxitos, la vida de David no está exenta de dificultades. Su adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo, Urías, traen graves consecuencias, tanto para él como para su familia. El profeta Natán lo confronta y David muestra arrepentimiento. A pesar de sus fallas, Dios lo perdona y sigue siendo el rey que unifica a Israel. La relación de David con Dios se caracteriza por la honestidad y el arrepentimiento, haciendo de él una figura clave en la historia bíblica. El reinado de David se prepara para una nueva etapa con la llegada de su hijo Salomón, quien construirá el templo de Jerusalén, consolidando la nación de Israel como un pueblo elegido por Dios. 8:36-52. La caída de Jerusalén y el exilio. El pueblo de Israel, después de años de desobediencia a Dios y rebelión contra sus mandamientos, enfrenta las consecuencias de su alejamiento espiritual. La nación se divide en 2 reinos, Israel en el norte y Judá en el sur. Mientras que el reino de Israel es conquistado por los asirios, el reino de Judá resiste un poco más, pero eventualmente cae ante los babilonios. El rey Nabucodonosor de Babilonia arrasa Jerusalén, destruye el templo de Salomón y lleva a los israelitas a la cautividad en Babilonia, dando inicio a un período de sufrimiento y desesperanza para el pueblo de Dios. El exilio se convierte en una de las pruebas más duras para los israelitas, que son desplazados de su tierra prometida y forzados a vivir en una nación extranjera. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad, Dios no los abandona. Profetas como Daniel y Ezequiel ofrecen visiones de esperanza, proclamando que un día volverán a su tierra y que serán restaurados. Dios sigue trabajando en sus corazones, purificando su fe a través del dolor y la disciplina. La caída de Jerusalén y el exilio no solo son eventos trágicos en la historia de Israel, sino también lecciones espirituales de la importancia de la obediencia a Dios y la fe en su plan divino. Después de décadas de cautiverio, Dios cumple su promesa y permite que los israelitas regresen a su tierra. Con el corazón renovado,
comienzan a reconstruir Jerusalén y el templo, sentando las bases para el regreso del Mesías y el cumplimiento de las profecías de redención. Este regreso marca el fin de una era de sufrimiento, pero también es un recordatorio de la fidelidad y la gracia de Dios, quien siempre está dispuesto a restaurar a su pueblo. 9, 43, 2 y 5. La vida y ministerio de Jesús. Jesús nace en Belén, cumpliendo las antiguas profecías sobre el Mesías. Su vida es un ejemplo de amor, compasión y sacrificio, predicando el reino de Dios con un mensaje de arrepentimiento, perdón y salvación. Realiza milagros extraordinarios, sana a los enfermos, resucita a los muertos, multiplica los panes y los peces y calma las tormentas. A través de sus enseñanzas, revela la voluntad de Dios y el camino hacia la vida eterna. A pesar de su bondad y poder, enfrenta la oposición feroz de los líderes religiosos y las autoridades, quienes se sienten amenazados por su mensaje radical. Jesús no solo desafía las tradiciones religiosas, sino también el sistema social y político de la época, proclamando que el reino de Dios es para todos, especialmente para los marginados. Su vida culmina en la cruz, donde muere como sacrificio por los pecados de la humanidad, ofreciendo la redención a todos los que creen en Él. Al tercer día resucita de entre los muertos, demostrando su victoria sobre el pecado y la muerte. Después de su resurrección, se aparece a sus discípulos y les da la gran comisión de llevar el Evangelio a todo el mundo, comenzando con los 12 apóstoles. La vida de Jesús no solo cambia la historia, sino que también establece una nueva era en la relación de la humanidad con Dios. A través de él, el acceso a Dios se vuelve personal y directo, ofreciendo esperanza y salvación a todos. Su sacrificio y resurrección marcan el centro de la fe cristiana, uniendo a creyentes en la promesa de vida eterna en su nombre. 10, 1, 0, 7, 11. Revelación y el futuro de la humanidad. La película culmina con la profecía del libro de Apocalipsis, donde se describe el fin de los tiempos, el enfrentamiento final entre el bien y el mal, y la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra donde Dios reinará eternamente. El apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, recibe una visión apocalíptica de Jesús resucitado, quien le revela lo que sucederá en el futuro. A medida que el fin se acerca, las fuerzas del mal, lideradas por Satanás, se levantan contra la humanidad, pero la victoria final pertenece a Dios. A lo largo de esta visión, Juan presencia el juicio final, donde los muertos son resucitados y juzgados según sus obras. Los justos reciben la recompensa eterna en la presencia de Dios, mientras que los malvados son condenados al castigo eterno. Después de la batalla final, Satanás es derrotado y arrojado al lago de fuego, y todo lo que es malvado, corrupto y mortal será destruido. En su lugar, Dios crea un nuevo cielo y una nueva tierra, un lugar perfecto donde no habrá más sufrimiento, dolor ni muerte. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, desciende del cielo, brillando con la gloria de Dios. En esta nueva creación, la humanidad vivirá en paz y armonía con Dios, disfrutando de su presencia por toda la eternidad. La película termina con la esperanza de la salvación y el regreso triunfante de Jesús, quien traerá la redención final a la humanidad y restaurará todo lo que se perdió en el jardín del Edén.